Te damos gracias porque estamos en tu casa para ser edificados por tu palabra, Señor, para poner delante de ti nuestra vida, nuestra familia en agradecimiento, Señor. Y Señor, yo te ruego que tú hables a nuestras vidas y esta palabra sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablarte acerca de esperar en Dios. La mayoría de nosotros tenemos un concepto un poco equivocado, a veces un mucho equivocado respecto a lo que significa esperar. Para muchos el esperar es algo negativo o puede ser algo negativo. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú quieres algo y toca esperar, pues no lo vas a tener. Cuando tú deseas algo, cuando necesitas una ayuda y te dicen tienes que esperar, pues no vas a estar recibiendo esa ayuda. Entonces, por eso tenemos ese concepto equivocado. No, pues tenemos que esperar tanto tiempo. A veces pensamos así y creemos que esperar es algo negativo. Pero si nosotros pensamos un poco en el proceso del embarazo, cuando una mujer está embarazada, la mayoría decimos, esa mujer está esperando un hijo. O ellos, el matrimonio, están esperando un hijo. Todos sabemos que toma 9 meses o poco más, 40 semanas para que el hijo se forme completamente en el vientre de la madre. Pero desde que saben que está embarazada, ellas están esperando un hijo. Sin embargo, por más que ya lo quieran tener, no lo pueden tener. Tienen que esperar a que se cumplan los días del alumbramiento y que el hijo se forme perfectamente dentro del vientre de la madre. Porque si nace antes de tiempo, su vida corre peligro. Y no nada más en el nacimiento, sino pudiera enfrentar ese bebé al crecer, pudiera enfrentar algunas situaciones que lo lleven a hacer un esfuerzo mayor para tener una vida sana y normal en algunos casos. Entonces, aunque lo desean, lo sienten y lo quieren, les toca esperar. Pero esperar ¿a qué? A que crezca y se forme completamente. También dentro de esto del embarazo existen los embarazos de alto riesgo, en los cuales se corre el riesgo de un aborto o un nacimiento prematuro. Y en esos casos las madres embarazadas tienen que hacer un esfuerzo para evitar todos los riesgos que conlleven a un nacimiento anticipado. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tiene que esperar el tiempo, las 40 semanas, para que nazca sano y crezca sano. Ahora, en cuanto a esperar en Dios, sucede algo muy parecido. Mientras nosotros esperamos que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas, dentro de nosotros debe estar siendo formado Jesucristo. Su carácter, crecer en nosotros, cada día morir al yo y que Él viva más en nosotros. Y cuando nosotros estamos esperando que Dios cumpla una promesa en nuestra vida, cometemos un error de esperar como espera la gente o como esperábamos nosotros a alguna situación, a alguna persona, a alguna ayuda, el camión, el Didi. A veces, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy esperando que vengan por mí. Y esa idea de que no hago nada mientras espero, no la podemos atraer o traer, mejor dicho, ahora para esperar en Dios. Porque esperar en Dios no es algo pasivo, debe ser algo positivo y algo activo en nuestra vida. Porque el que espera, como espera cualquier persona a cualquier cosa, en ocasiones se desespera, en ocasiones se entristece, se decepciona. Dentro del contexto cristiano, la definición de esperar o esperanza se refiere a la confianza segura
de que Dios cumplirá sus promesas y cuidará de nosotros, sobre todo cuando estamos en dificultades o adversidades. Tenemos esperanza porque sabemos que Dios nos ama, nos conoce y cuida de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida, conteste nuestras peticiones o supla nuestras necesidades? ¿Qué debemos hacer? Mateo capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, ¿qué dice? Para empezar, no te afanes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta escritura nos habla de las necesidades básicas y diarias que tenemos para el sustento de la vida. Todos sabemos que las cosas buenas provienen de Dios. Y sin importar cuál sea tu necesidad, realmente lo que necesitas es que Dios se manifieste en tu vida. A veces nosotros creemos que necesitamos sanidad, pero a veces la falta de salud puede ser ausencia de Dios en tu vida o tu vida ausente en Dios. A veces necesitamos reconciliación. A veces necesitamos que Dios traiga paz en nuestra mente y corazón, porque o no podemos dormir o algo está pasando. Pero todo eso es el reflejo de la falta de Dios en tu vida o de que tu vida esté realmente en Dios. Y se manifiestan esos síntomas. Pero la causa principal es que no estamos con Dios o Dios no está con nosotros. No porque Él no quiera, porque nos alejamos de Él. ¿En qué sentido? En que nos aferramos a vivir como si no lo conociéramos, y si queremos que nos dé, como si nos conociera. Entonces, bíblicamente hablando, esperar en Dios o tener esperanza en Dios tiene un resultado positivo en nuestra vida. La espera, todavía no estamos hablando de la manifestación de Dios, no estamos hablando de los milagros que probablemente tú necesites. Porque mientras llega esa respuesta de Dios, debemos de enfocar nuestro esfuerzo en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esperando que Él cumpla sus promesas. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces, bíblicamente hablando, esperar en Dios o tener esperanza en Dios tiene un resultado positivo en nuestra vida. Todo lo contrario, cuando esperábamos a ver si llegan, a ver si cumplen, a ver si nos ayudan.
con la incertidumbre que en algunos casos terminaba en decepción. Pero esperar en Dios no sucede eso. ¿Por qué? Porque mientras Dios suple el alimento, el vestido, todo lo que acabamos de leer y algunas otras cosas que necesitamos, nosotros estamos buscando su reino. Y eso te convierte en mejor persona, en mejor hijo de Dios, en una persona con un oído espiritual abierto, con discernimiento, con sabiduría. Entonces el proceso de esperar en Dios, solamente el proceso, repito, solamente el proceso de esperar en Dios te hace mejor persona. El asunto es que muchos de nosotros esperamos en Dios como esperamos la pizza. Esperamos que Dios se manifieste, es decir, haciendo nada. Simplemente a veces saludo a personas, ¿cómo estás? Pues hay más o menos, esperando que Dios haga esto, sane, haga un milagro, restaure, prospere, abra puertas, lo que sea la necesidad. Pero una persona que tiene puesta su esperanza en Dios, cambia su manera de comportarse. Cambia su manera de vivir porque sabe y está convencido no solo de que Dios cumplirá sus promesas, sino también lo que Dios está esperando de él. A veces queremos que Dios llene nuestra vida, nuestro corazón, porque la vida no sabe, no tiene sentido. Pero tenemos nuestro corazón lleno de mugrero, de basura, de amargura, de resentimiento. La única manera de llenar algo es que esté vacío. Y a veces, es que yo estoy esperando que Dios me quite este pesar, este resentimiento, es que me acordé de tantas cosas, etcétera, etcétera. Y dice Dios, no quepo, no puedo llenar algo lleno, ya está lleno. Necesitas vaciarte para yo llenarte. Entonces esperar en Dios haciendo nada, probablemente vas a terminar decepcionado. ¿Por qué? Porque seguramente vas a decir, Dios no contestó, Dios no cumplió. La razón de esto es porque no lo esperamos como dice su palabra que debemos de esperarlo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nos arrepintamos, que dejemos nuestra manera de comportarnos como cuando no le conocíamos. Entonces, todo aquel que espera en Dios está caminando constantemente en arrepentimiento. No puede ser posible que tengas 10 años de haber conocido a Cristo y sigas tan maldiciendo como hace 11. No puede ser que tengas 5 años de haber conocido a Cristo y tomes más alcohol que el que tomabas hace 6. No puede ser que tengas ya tiempo de conocer a Cristo y sigas amargado, rencoroso, con pleitos en la casa. Generalmente, ese estilo de vida hace que las personas digan, es que Dios no, yo no veo a Dios, no siento a Dios. Mira lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
no está hablando de que todo aquel que está esperando a Dios se disponga y diga, bueno, pues aquí estoy, si no te gusta como soy, cámbiame. Porque hay gente que así lo hace. No, yo sé que no estoy bien, pero que Dios me cambie. ¿Qué dice aquí? Se purifica a sí mismo. ¿Quién? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios se manifieste a favor en sus vidas? ¿Qué están haciendo? Esperando. Nada. Te prometo que estoy esperando que Dios lo haga. Necesitas estar purificándote. Por eso te dije, el esperar en Dios se manifiesta positivamente, porque esperar como Dios dice que se le espera es empezar un proceso de purificación. Dios dice en su palabra, el que robaba ya no robe. Ama a tu hermano, perdónense unos a otros. Ese es el proceso de purificación. Y repito, yo me emociono porque el simple proceso de espera se manifiesta positivamente. Todavía no llega la respuesta de Dios. Pero entonces cuando nosotros según estamos esperando en Él y estamos tristes y estamos como que, híjole, es que ya mero se cumple el plazo y yo no veo que Dios haga nada y esto y lo otro, y te estás preocupando como los gentiles que leímos en la primera cita bíblica. Te estás preocupando por el sustento diario, por el alimento, por la ropa, por todo, como los que no conocen a Dios. Entonces no te estás purificando. No hay una purificación en tu vida, que es donde debe de estar nuestro enfoque a la hora de esperar en Dios. Por eso terminamos decepcionados muchas de las veces. Pero la raíz de la decepción no es que Dios no cumpla sus promesas, más bien es que no esperamos como dice en su palabra que se debe de esperar. ¿Cómo se debe de esperar en Dios? Purificándonos, purificando nuestra vida, es decir, sacando todo aquello que no nos conviene y que a Dios no le agrada. Esa es la espera en Dios. Esa es la actitud correcta. Hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas acerca de la misericordia y la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo o favor inmerecido. Ya aprendimos esto. Fíjate lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escucha. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios enseñándonos que, el verso 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos de ser celosos de buenas obras. Qué interesante que
Esta escritura nos enseña algo bien importante que algunos hemos pasado por alto. Todo aquel que necesita sanidad, que necesita un milagro de Dios, que necesita que Dios restaure su vida, su familia, su matrimonio, sus finanzas, todo aquel que necesite algo de Dios debe de esforzarse todos los días de no estar viviendo como cuando no conocía a Dios. Debe de estar viendo hacia adentro. Y esta escritura en el verso 12 dice que la gracia de Dios, por medio de la cual somos salvos a través de la fe, por medio de la fe, nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios, toda persona que vive en la gracia de Dios vive sobria, justa y piadosamente. Entonces, todo aquel que necesita un milagro debe de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sabes qué? Bíblicamente hablando, esta palabra renunciar significa contradecir. Contradecir a los deseos mundanos. Cuando tu carne desea algo que no le agrada a Dios, el renunciar a esos deseos es contradecir. Si tu carne te dice, pégale, véngate, toma la venganza, tú la contradices como, lo voy a perdonar, lo voy a amar. Porque esos son los deseos del Espíritu Santo. Cuando alguien te maldice y te dan todas las ganas de aventarle también un montón de serpientes y culebras y arañas, ese es el deseo de la carne. Pero el renunciar a eso, en lugar de hacer eso, él me maldice, yo lo bendigo. Aunque el mundo me diga que soy un tonto, un dejado, que por eso todo el mundo va a hacer lo que quiera conmigo. No conocen que Dios honra a los que le honran. Contradecir, renunciar a la impiedad. Las personas que viven en impiedad se llaman impíos. Hay una grande diferencia entre un pecador y un impío. Los dos van al infierno, pero el pecador no sabe la ley de Dios. No conoce, nunca ha oído una predicación, nunca ha leído la Biblia. De alguna manera se entiende. Aunque Dios dice que somos inexcusables, no tenemos excusa, porque la palabra, su palabra está escrita y hoy en día publicada, hasta en el teléfono la puedes leer. Pero el pecador peca porque no sabe, como nosotros. Yo he descubierto, y cuando comencé a leer la Biblia descubrí que hacía muchas cosas, a veces bien intencionadas, pero que a Dios no le agradaban. Y otras completamente. Y cuando lees la Biblia y dices, caray, ¿cómo Dios no está de acuerdo con eso? ¿Cómo Dios espera esto de mí? Yo creía ser justo, si me pegan pues yo le pego. Y Dios me dice que no, que lo ame, que lo perdone, pero que me retire también de ahí. Entonces, cuando vivíamos en pecado era porque no conocíamos la palabra de Dios. Ahora que conocemos la palabra de Dios y decidimos no obedecerla, eso nos convierte en impíos. Dice Dios en su palabra, si el justo con dificultad se salva, que le espera al impío y al pecador. Les espera exactamente lo mismo. Entonces, Dios no se equivoca. Recuerda que su palabra, todas las cartas del Nuevo Testamento no están escritas para la gente de afuera que no va a una iglesia, que no conoce a Cristo, que no. Todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas para nosotros. Para nosotros. Y si Dios dice
que su gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Tú por qué crees que sucede eso? Porque Dios sabe que habemos algunos que aunque sabemos que está mal, lo seguimos haciendo. Y generalmente el impío, escuche con atención, el impío justifica su impiedad en el pecado de otros. Ay, si yo también conozco a este hermano, tiene más años que yo en Cristo, y mira, es bien peleonero, es bien tranza. El impío va a tratar siempre de justificar su pecado en el comportamiento de otros. El pecador no tiene ese problema. El pecador dice, yo soy como soy, ¿y qué? Pero Dios a su iglesia, a nosotros nos dicen, renuncia a la impiedad y a los malos deseos. Contradícelos. Cuando venga una tentación, cuando viene una tentación, una oportunidad de hacer algo que antes hacías o algo que va en contra de la voluntad de Dios, contradícelo. Cuando venga un mal deseo, un deseo mundano, contradícelo. ¿Cómo? ¿Cómo contradigo un deseo mundano? Para empezar, me tengo que hablar a mí, porque quien está queriendo ganar terreno es mi carne. ¿Sabes qué? El salmista escribe, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista se está hablando a sí mismo, a su alma, y le dice, ay, acuérdate, no se te olvide que bendecir a Jehová es grande ganancia, es bueno, trae beneficios. Por eso dice, bendiga, oh todo mi ser, su santo nombre, dice el salmista. Pero él se habla a sí mismo. Nosotros generalmente reprendemos al diablo. Ay, es que el diablo ¿cuál diablo? Es tu carne. ¿O no dice Dios en su palabra que está derrotado? ¿Que en Cristo somos más que vencedores? ¿Que Él nos dio autoridad sobre Satanás? Entonces, ¿por qué si nos dio autoridad sobre Satanás nos va a ganar? No es el diablo, es tu antigua manera de vivir, tu viejo hombre, tu vieja mujer. Iba a decir tu vieja, pero no, ¿verdad? Tu vieja mujer que quiere resucitar. Entonces te tienes que hablar a ti misma, a ti mismo, y contradecir tu carne. ¿Cómo contradigo mi carne? En un deseo de venganza. Me hablo a mí mismo palabra de Dios. Si no perdono, tampoco Dios me perdona. Eso dice la Biblia. Mateo capítulo 6. Me hablo a mí y contradigo los deseos. Eso es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, impiedad, escucha lo que quiere decir: maldad o perversión. Acciones que podemos hacer para lastimar a otro o acciones que podemos hacer para satisfacer un deseo perverso. Dios dice, renuncia. Renuncia a eso. ¿De qué estamos hablando hoy? De esperar en Dios. Y fíjate cómo el esperar en Dios no es nada pasivo. Para purificarme, oye, pues ¿cuándo voy a terminar? Exacto. No es para que te sientes a decir, ay, pues a ver si Dios quiere. Póngase a trabajar. ¿En qué? En usted. Mire hacia adentro.
Saque todo lo que no sea puro de su vida. Actívese para que Dios conteste. Entonces, algunos han renunciado temporalmente. Y entonces algunos dijeron, Señor, y empezaron, yo necesito este milagro, y empezaron a purificar su vida. Empezaron a quitar malos hábitos, dejaron malas amistades, mal comportamiento, mal carácter. Dios contestó, y después que Dios contestó dicen, bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? Tampoco vamos a caer en la religiosidad y empiezan a querer justificar, es decir, a vivir impíamente porque saben los mandamientos, pero ahora deciden no obedecerlos. Y en lugar de renunciar a la impiedad, comienzan a aceptarla como algo normal. No es normal, es común, pero no es normal. Y se acuerdan y pueden tener testimonios. Yo veo mucha gente que digo, wow, qué milagro tan impresionante hizo Dios con esa persona, pero ya se olvidó de Cristo. Qué impresionante cómo Dios rescató su vida, cómo Dios restauró, cómo Dios sanó, cómo Dios, y cómo está de borracho ahorita. ¿Por qué? Porque su renuncia no fue irrevocable. O sea, no se decidió a decir, no hay manera de que yo regrese a mi vieja manera de vivir, porque ese estilo de vida me llevó al estado del cual Dios me tuvo que rescatar, y si regreso me voy a perder otra vez. Entonces no hay manera, esto es renuncia irrevocable. No hay manera que yo, conociendo la palabra, decida desobedecerla. Entonces, mientras espero en Dios, hago un análisis de mi vida y digo, bueno, ¿en qué estoy fallando? En algo estoy fallando. No quiere decir que mi necesidad es un castigo a causa de mi desobediencia, de mi pecado, de lo que sea. No, no, no. Estamos hablando de purificar nuestra vida. Y si estoy esperando, todo mi esfuerzo y mi enfoque está en purificar mi vida. Y para purificar mi vida, tengo que hacer un examen y saber dónde estoy fallando. ¿Cómo ando en el perdón? ¿Cómo ando en el amor al prójimo? ¿Cómo ando en la ayuda a los necesitados? ¿Cómo ando en el servicio de la iglesia? Hay gente que dice, mire pastor, me han dicho, mira pastor, yo no soy de esos que sirven. Y la esposa dice amén. No, no se crean. No lo entendieron, qué bueno. Hay gente que me dicen, pastor, mira, yo no soy así para servir en la iglesia. Yo voy a congregarme y todo. Vete al catolicismo, así son allá. ¿Qué estás haciendo aquí? Regrésate. Allá aligeran su conciencia con un domingo de misa. Si aquí lo estás haciendo igual, ¿para qué te haces el loco? Dios demanda en su palabra que seas santo y que lo sirvas. Dice Dios en su palabra que después que hemos sido redimidos del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto nuestra santificación. Pero dice, y hechos siervos de Dios. Todo aquel que es perdonado por Dios se convierte en siervo de Dios. Entonces el servir a Dios es parte importante para santificarnos. Si no servimos a Dios, es más difícil la santificación. Porque una mente desocupada es un taller de Satanás. Y la carne siempre va a querer regresar
a la antigua manera de vivir, porque ahí vive contenta. Y siempre se va a contradecir al Espíritu, a la vida en el Espíritu Santo. Entonces el servir a Dios es algo importante. Y algunos, no, pastor, es que mi trabajo, es que mi esto. Yo conozco gente, ¿sabes que yo trabajo? Yo tengo un trabajo de lunes a viernes aparte de la iglesia, un trabajo secular. A veces ando bien cansado y me tengo que hacer los tiempos para recibir a algunos y darles consejería y visitar a alguien y orar por su casa y orar por un enfermo y todo. A veces ando bien cansado. Y mi día de descanso es, aparte de dar muchas vueltas medio sábado, venir a cargar sillas, sonido, donaciones. Y vámonos a Valles de Anáhuac, descargar, predicar en el sol. Ese es mi día de descanso. Y hay quienes dicen, no, pastor, es que yo el trabajo ando muy cansado. Yo también. Yo también ando muy cansado. Pero Él no se cansó de cargar la cruz donde iba a poner mis pecados. No hay excusa que valga. Porque si hemos sido perdonados de nuestros pecados, Dios dice en su palabra, te convertiste en un siervo. ¿En qué estás sirviendo a Dios? Te quiero preguntar en esta tarde. ¿En qué estás sirviendo a Dios? Primera a los Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? ¿Y qué? No cuando quieras, no cuando se pueda. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay promesas, escucha, en la palabra de Dios exclusivas para los siervos de Dios. No, si tú creías que no había VIP, sí hay VIP. Pero todos podemos ser parte. No es como que tú no, esto es puro VIP. Aquí todo el mundo puede ser VIP. Por ejemplo, una promesa muy necesaria para nosotros. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Así dice la Biblia. Todos nos la sabemos hasta ahí. Ningún arma por mí prosperará. Amén. Espérame, ¿en qué estás sirviendo a Dios? Si yo quiero que esa promesa aplique para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Decir amén. Servir a Dios. Está condicionada esa promesa. Hay muchas promesas para los siervos de Dios. Y qué maravilloso que servir a Dios no solamente me da acceso a otras promesas, que repito, están al alcance de todos los que quieran servir y los que sirvan. Pero además esta escritura dice que Dios tiene presente nuestro trabajo, nuestro servicio. Dios no se olvida, siempre tiene presente el servicio que presentamos a su casa, a su obra. Siempre lo tiene presente. Pero es necesario ser constantes. Hebreos 6:16 dice, porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Te pregunto, ¿cuál es el trabajo de amor que tú estás mostrando hacia el nombre de Dios? No me digas cuál es el trabajo. No me digas compartir la palabra. No, tú la compartes. Predicar en la calle, tú predicas en la calle. ¿Cuál es el trabajo de amor que estás llevando a cabo por amor al nombre de Dios? Venir aquí es tu obligación, es un mandamiento. Cantarle con todo tu corazón también es un mandamiento. Eso no es un trabajo de amor. Es como este padre que cree que está manifestando amor a su esposa y a sus hijos porque no les falta la comida. Esa es su obligación. Esa es su responsabilidad. Amor sería que aparte de la comida, pues me traigas un postrecito, el que me gusta, el que se me antoja. Eso es decir, eso, ay, gracias, pero lo demás es tu responsabilidad. Como hijos de Dios, hemos adoptado como manifestación de amor hacia Dios algo que es nuestra obligación. No puedes decir, Dios sabe que lo amo porque vengo a la iglesia. Dios dice, no dejes de congregarte, es un mandamiento. Dios sabe que lo amo porque canto con todo mi corazón. Dios dice, todo lo que respira alabe a Jehová, es un mandamiento. Así no se demuestra el amor a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el trabajo, la obra que tú estás haciendo para que alguien diga, este realmente ama a Dios? Fíjate cómo dice. Lo voy a leer nuevamente desde el 10. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿De qué está hablando? De constancia, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esperar en Dios no es no hacer nada, eso es ser perezoso. Y Dios dice, yo no quiero que te hagas perezoso. ¿Quieres hacer algo que te des plena certeza de la esperanza? Bueno, pues entonces ponte a trabajar. Primeramente en ti. Y después sirve al Señor. Y cuando sirves al Señor, sigues trabajando en ti. Entonces Dios dice, realmente mi hijo está esperando que yo haga algo en su vida. No sé si me estoy explicando. A veces abonamos, pero mientras no cumplas con la cuota, la orden no es notificada. No, allá no saben que deben de entregarte algo porque cumpliste con el pago, con la cuota. Y a veces estamos abonando poquito amor, poquito, ay, perdoné a este, pero a este no. Ay, sirvo en esto, ay, pero en esto no. No, yo no soy de los que sirven.
Ay, pastor, si antes diga que vengo a la iglesia, antes diga. No le estás haciendo un favor a nadie. Preocúpate porque nada más vienes a la iglesia. Termino con esta escritura. Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría. No puede haber un cristiano que diga, aquí pues esperando. Ahí dice que es ¿qué? Alegría. Pero la esperanza ¿de quién? Otra vez, ¿de quién? Del que peca deliberadamente, del que sabe que no debe de hacer algo porque Dios dice que no y lo hace. Dice, la esperanza de esa persona perece, es vana, no sirve de nada. La esperanza del justo se refiere a que no necesita una prueba para estar convencido que lo que está esperando de parte de Dios, Dios se lo va a dar. La esperanza del impío, esa palabra se puede traducir como expectativa. Y la expectativa se da de acuerdo a la experiencia. Entonces, por eso el impío sigue esperando ver para creer. El justo no. El justo dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y eso es motivo suficiente para estar alegre, feliz y agradecido con Dios. Póngase de pie, por favor. Madres de familia que están esperando que Dios transforme la vida de sus hijos, póngase a cuentas usted con Dios. Purifique su alma, saque toda la amargura, el resentimiento, el rencor, todo el mugrero que trae ahí adentro. Igual los padres, igual los hijos que están esperando que Dios transforme a sus padres. Trabajen en su purificación. Esa es la verdadera esperanza. Esa es la verdadera manera de esperar que Dios haga, entregándonos por completo a Él. Por completo. Y buscar la santidad porque Él es santo y demanda de nosotros santidad. Dile. Dejo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, todo lo que soy yo te daré. Eres digno, tan digno, dejo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, todo lo que soy yo te daré. Eres digno, tan digno, en tu presencia te buscaré, roto y clamando sin resistir, en abandono y ante el Rey, toda mi vida yo te daré. Y dejo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, todo lo que soy yo te daré.
Eres digno, tan digno, dejo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, y todo lo que soy yo te daré. Eres digno, tan digno. Padre Celestial, en esta tarde, al cantar que dejamos todas nuestras coronas, queremos decir que todos nuestros logros, todo lo que para nosotros es valioso, lo rendimos a ti. Señor, entregamos nuestra vida por completo, nuestra familia, nuestro carácter, completamente a ti, Señor. Reconocemos que no hemos esperado como tú dices que debemos de esperar en ti. Que algunos hemos seguido teniendo esa costumbre, esa tendencia a no hacer nada hasta que tú te manifiestes. Resulta que no hemos trabajado en nuestra purificación como se debe. Que tu Espíritu Santo venga y traiga esa revelación, ese discernimiento personal para descubrir las cosas que hemos seguido ocultando, que hemos seguido haciendo, Señor, que no te agradan a ti. Señor, ayúdanos a descubrir el área en la que podemos servirte. Ayúdanos, Señor. Yo sé que algunos son grandes evangelistas, pero no se han decidido a compartir tu evangelio. Algunos tú les has dado tanta gracia, Señor, pero no la han descubierto, Señor. Algunos yo sé que son consejeros de tu palabra con temor a ti, pero a lo mejor les ha dado timidez. Que tu Espíritu Santo fortalezca sus vidas, traiga el discernimiento. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y alumbra las tinieblas de nuestro corazón para verlas y sacarlas de ahí y purificarnos cada día, convencidos que tú, que eres fiel y has prometido, cumplirás tus promesas en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te ruego por todos estos tus hijos, que tú los sigas cuidando de todo peligro, que tú los mantengas en salud. Señor, que todos aquellos que diezmaron hoy en cumplimiento a tu palabra, tú reprendas al devorador de sus finanzas y derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor. Todos aquellos que te adoraron este día con el corazón, Señor, que tu presencia esté con ellos y les dé descanso en cumplimiento a tu palabra. Todos los que pusimos nuestras cargas en ti, que podamos recibir tu descanso, Señor. Señor, contesta las necesidades de todos nosotros. Tú las conoces, Señor. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles aquí